¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos aquí el paquetillo. Bienvenido al canal una vez más. No me voy a demorar porque todos sabemos lo que queremos. Y en lo que queremos está la clave. Entonces no me demoro más. Y pasamos a la accione. Accione. Vale, son los sobres malos de abrir. Pero hay que vivir con ello. Siempre que estoy comprando... Es curioso porque hay muchas tiendas por ahí que son experiencia de compra absolutamente terrible, porque la web es... Cuando estás interactuando en la página web de ellos, dices tú, esto no puede ser una web profesional, me van a estafar. Y luego resulta que a los 2 meses te llegan las cartas y dices, bueno, no era una estafa, simplemente era una absoluta basura de web, en el que venden cartas increíblemente bomba y que es una experiencia dolorosísima comprar. Uno se acaba acostumbrando, ¿no? Pero cuando te llegan las cartas, que es a lo que venía esta gran historia, te las empaquetan increíblemente bien. Y es muy cómodo abrir y disfrutar aquí delante de una cámara. Sin embargo, esta tienda es la mejor tienda de todas, de experiencia online, de compra, la mejor con diferencia, pero la experiencia de desembalado es la peor de todas sin duda. La peor de todas sin duda, con riesgos de hemorragia cartonil, que puede generar muchísimo dolor. Porque además vienen a pelo las cartas. Entonces si te pasas de cúter le metes un tajazo a una carta. Vamos a echarle una visual rápida. Creo que aquí no hay bombas, que hay una fundadura. Entonces, vale, hay una bombita. Hay una bombita. Creo que ya no hay más. Aquí hay otra dura. Hay otra bombita, pequeñita. Y ya nada más. Entonces vamos a hacer una pasadilla ahí guapa y rápida. Bueno. Estos yo no sé cómo no la meten en un plástico, porque cuidadito cómo se están poniendo, ¿eh? Generan pain ya. Las Painlands hacen pain. Unos sulfurosos. Pican los ojos a mirar para este borde blanco. Se te queda pálida como la cara, como este borde, al verlo. Otra de estas. Un frío, madre de Dios. Creo que entré en la tienda por este frío. Estamos en invierno, hacía nieve fuera, entonces entré en la tienda para acalorarme. Es broma. Estaba buscando fríos porque es que no hay manera de encontrarlos. Y vi una tienda que los tenía y dije, coño, lo tienen en Toretoku. Se llama la tienda esa, Toretoku. La mejor de compra, la peor de desembalar. Y los vi y dije, bueno, pues a ver si tienen algo más. Finalmente, pues algo más tenían. El taquito que acabamos de abrir de Painlands. Y no, esto no es de ellos porque no tiene los códigos de barras en las cartas. Esto lo han metido por el medio. Vamos a ver. Vale, grandioso. Los plásticos que a mí me gustan. Los plásticos que solo sirven para cerrar una vez. Una vez que los cierras, jamás se volverán a abrir de forma convencional. Sino que es una tómbola. Vale. Yo no sé si traen relleno. Creo que traen relleno. Pero hasta que no le abra el primero, no me puedo cerciorar. Venga, a ver si lo consigo hoy, ¿eh? Venga, yo os lo prometo que lo intento con intensidad. Buah, es absolutamente de mala calidad. Yo creo que esto debe pasar, porque lo deben hacer con un plástico extremadamente biodegradable. Y cuando ya se ha comido un avión y el frío de la bodega de un avión, ya el plástico entiende, que estoy en proceso de descomposición. Hostia, pero qué curiosa esta movida, tío. Esto lo hizo Wizards.
Hijos de puta, cómo mola este back, tío. Esta me la quedo. Me está dando ideas para cuando haga mis tokens. Vale, eso por ahí. Qué hijos de puta, chaval. ¡Oh, los fríos! 2 fríos. Sí, estos vienen, creo que son de la remesa en la que estuve buscando... Mirad para aquí. Y unos llamados. ¡Uah, qué pasada! Buenísimo. Nice. Muy, muy nice esto, ¿eh? Este es un taquito potente. Con unos fríos que están impolutos, que también son complicados de encontrar, porque es una carta que tenía valor 0 hasta hace muy, muy poco. Y, bueno, en algunos sitios como que lo sigue teniendo, ¿no? Entonces aquí es al pistolero que llegué antes, más que otra cosa. Sí que tiene un relleno, pero bueno, si lo abrimos con cuidado y no con odio, creo que podemos llegar a un acuerdo. Estos me los han dado. Brotherhood. Brothers War, ¿no? Creo que era esa ampliación. Jugué algo en el Magic Arena. Es divertido el Magic Arena, me da por arroutadas. Bueno, de esto me calenté sin duda, ya no sé cuántos tengo. Vamos a ponerlo para empaquetar, esos 2 bosques. Aquí unos cantos, unos Carpet of Flowers, unos Omageddons. Está tocadete. Bueno, si esto fue... es que aquí ya empieza a haber chumbo. Estas cartas están poniéndose... Por las nubes, no. Lo siguiente a por las nubes. Entonces, bueno, bien. Parece que abrieron bien. Vamos a hacer así. Oh, Dios, hay restos por todas partes. Vale. Así está. Oh, ¿Esto dónde venía? No me acuerdo dónde había pillado esto. Son muy bonitos. Hay que reconocer que son súper chulos. Tienen un color, un contraste súper intenso. Y viéndolos así nuevitos da gusto mirar para ellos. El foil de este tiene que ser un espectáculo. No conseguí ninguno todavía. Están ultra difíciles de encontrar. No había ninguno en ninguna parte. Ya os digo, es un multiplicador muy potente, cualquier carta de estas foil. Sin embargo, a la gente no le suelen molar. Igual que este lo hay foil, Time Shifted, pero no... A la peña no le mola, es curioso. Supongo que porque lo hay foil versión original. Y eso lo cambia todo. Este no existe foil, ese Black Vice no existe. Y como ya ha pasado con más cartas, yo imagino que es el motivo principal. Si la carta existe foil versión original, como puede ser el llamado de la manada, que el llamado de la manada foil vale un pastizal y el foil time shifted no vale prácticamente nada, vale un tercio o un cuarto del foil original. Entonces tiene que ser ese el motivo. Cartas muy guapas, muy icónicas, sí señor, del pre-modern. Del pre-modern, del antiguo extendido, la mayoría de ellas. Ese extendido en el que podías jugar una Tinker con Academia Tolariana y volverte literalmente loco, produciendo mana, lo que viene siendo mana. Si jugasteis al diablo, entenderéis. Not enough mana. Mana, not enough mana. ¿Era mana o mena? Oh, otro más, buenísimo. Sí, esta fue en la tanda que estuve buscando los Black Vices. Mirad aquí. Bien, otro más, buenísimo. Este, como le gusta barajar, grandioso. Estos me gustan mucho también los nuevos. Tienen un foil un poquito distinto de los de Dominaria. Tienen borde antiguo, foil nuevo. Es un foil un poquitín más atenuado, pero aún así muy chulo. Bueno, es que esto es un espectáculo. Mira para aquí, esto está impoluto además. Aquí un mordisquito, pero esta se viene con el puni. Mira para ahí cómo está la historia. Ahí ya hay una buena pila de foils del puni, ahí es donde se juntan. Y estos los pillé, mira para aquí. Esto lo compré en un Power Seller, y un profesional. Y me los han vendido como Good y algunos LP. Hay algunos que están pur. Para mí están pur. Esto, por ejemplo, tiene más mordiscos. Esto se lo dieron a un perro para que jugase con él.
Están súper mallados, pero de una forma súper agresiva. Mirad esto, qué golpetón. O sea, que tiene peluche ahí. O sea, la carta está despeluchada, está descompuesta la carta. Son algunas cosillas que me han llegado. Y el otro lote de Zurans. Porque los Zurans están más caros en Japón que en Europa. Mucho más caros. Entonces lo que hice fue, dije yo, voy a buscar ahí alguno que tenga unos cuantos y se los pillo todos. Y bueno, y es lo que hice. Entonces dije yo, bueno, es una tienda profesional, dices tú, joder, al menos, coño, es profesional, estarán bien gradeados. Bueno, pues no. Pues yo soy una rata exigente, o la peña le da igual porque son cartas baratas. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, creo que va a ser decirle, hey, mira, tengo una oferta por ellos, porque espero que, como es una carta de un pavo, pues que no te detengas a gradearlas como si fuese una carta de 100, ¿no? Oh, fuck, estos son jodidísimos, estos de aquí. Los Gloom y los Pyrexian. Esto sí que es una ida de olla, como se está poniendo. Jamás esperaría que un infrecuente de esto se pusiese así. Claro, esto las barajas que llevan blanco, le bajas esto y le rompes la mesa. Literalmente, por 3 le rompes la mesa. Ya no te digo si es una suicide que se los banquille y en el turno 1 con ritual le cascas esto. Ya no tiene disenchant para echar. Cuando tiene los 5 manas para tirarle el disenchant, perdió la partida. Entonces yo creo que por eso es una carta que se está poniendo muy en auge. Porque la mayoría de los motores de protección, de romper artefactos, romper encantamientos, barrer mesa, son todo cartas blancas. Y tú le cascas eso y es que si es mono blanca, perdió la partida. Y si es pues una blanca azul o una baraja que lleve blanco splasheado, en el momento en el que no tenga el counter y le cascas eso, por supuesto, tirándole un dures antes, te desharías del counter y es que entonces le calzas el Gloom, porque de hecho tienes turno 1, dures. Turno 2 le tiras, yo que sé, un Mesmeric Fiend, que me parece absolutamente increíble ese bicho. Le quitas otra tralla si no te lo contrarresta y a la tercera le cascas el Gloom o un estupor. Y luego Gloom y le haces ya el cerrojo. Y ya no te digo si luego llevas algún petatierras o alguna vaina. Yo jugaba el Gloom. Bueno, de hecho jugaba el Gloom de banquillo, mi baraja petatierras hace 100 millones de años. Con mis Bayous. Y llevaba el insecto letal. Y llevaba Nether Void, llevaba de Abyss. Y entonces le haces un cerrojo. Con el Nether Void todos los hechizos cuestan 3 más. Y de banquillo llevaba Gloom, y si era una baraja pues que llevaba blanco tal, quitaba los Nether Void y le metía los Gloom, porque así a mí me permitía continuar reventándole mesa más fácilmente. Porque los Nether Void, al ser todos jugadores, aparte baja por 4, no baja por 3, pues bueno, digamos que tiene sus cosas. Bueno, esto es otro tienduchi que utiliza envoltorio de proteger monitores. Va por ahí, por tiendas de teles, robando este envoltorio y lo pone en sus cartas al enviar. Vamos a remangar aquí el pucio este hacia atrás para que salgan para afuera, así. Ahí, una buena remangada. Vamos a quitarle la protección astral. Y ahora... Uff, este bicho, compañero. Las abriciones de cartas es el mejor día del mes. O del mes y medio, o de los 2 meses. Vamos a ver. Estos son increíblemente difíciles. Increíblemente. Vale, hay cosillas guapas. ¡Uah! Esto es un absoluto despiporre. Esos 4 bichos, eso es una barbaridad. Y hay más. Menuda... Tengo una flor en el culo a veces. Y el cuarto estupor. Este es el cuarto estupor del Puni. Y las tierras que me hacían falta. Vale, como Dios. Menudo alijo tenemos por aquí. Esta es la común. Esta es la común más difícil en Japo de todo Premodern.
es la más difícil, sin duda. No hay nada similar a esto. Nada, no hay nada que se le aproxime. Nada. En 4 años encontré 8 en total. Y aquí van 5. Y la otra vez que encontré eran 3. O sea, es algo absolutamente fuera de serie. Ojalá aparezcan más. Porque no es, yo no entiendo. Yo creo que allá lo consideran como broza y estará metido en cajas por ahí. En un armario, en el fondo del armario. En colecciones. Y no lo estarán viendo como una carta que realmente se juega y que no tiene ni Dios. Es que es un despiporre. En Japón no lo hay nadie. Yo no vi ninguno ni un foil todavía. El foil yo no lo vi. Y si abro una foil, os garantizo que no lo voy a vender. Porque igual pasan 3 años hasta que encuentre otro foil. Y mirando, os digo que yo suelo mirar... A ver, tengo temporadas altas y temporadas bajas. Pero suelo dedicarle... Bueno, un par de semanas al mes a mirar. En días sueltos, ¿no? Igual 10 días, 15 días, dependiendo. Unos días invierto más tiempo que otros días. Estos son complicados también. Y las gallas se están poniendo bastante así asá. Que estuve con gallas de estas, debía tener 40 y me las comí durante un año, igual. Y de repente, no sé, en cosa de un mes me las compraron todas, así a playsets. Me las compraron todas y voy a Japón, rollo, hostia, que me quedo sin gallas. Voy a mirar y no hay en ninguna parte. Y yo, coño, ¿qué está pasando con las gallas? Pues no sé si se han jugado en algún Commander o en alguna historia, pero las gallas, claro, tuve que acelerarme a tope porque no hay. Y creo que son muy fans de Commander en Japón, muy, muy fans. Aquí tenemos un Rift Grove que le vamos a echar un ojo. Oh, buenísima. Necesito siempre unos minutos de silencio para poder conectar mis ojos con mi mente sin ninguna distracción y poder daros el veredicto final. Sí, aquí tenemos un Excellent Mask muy, muy limpio, muy, muy bonito. Cómo se nota el atardecer, cómo brillan las cartas. Ojalá alguien me lo explicase, pero al atardecer las foils se comportan mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Si algún día quedáis con alguien para venderles vuestras foils, hacerlo por la tarde, siempre. Brillan más. Y las foils es una compra absolutamente emocional. Absolutamente emocional. Bueno, os lo digo por mí. Y yo creo que por ti también. Vamos a seguir que hay por aquí. Esto es una carta que por 1 es un sorcery, descartas de tu mano. Las cartas con potencial, aunque sea muy negativo, como puede ser este caso, yo les meto mano, porque son cartas que cuestan céntimos. Y es que no se sabe si algún día sale alguna chechenada guapa, esto pasa de 20 céntimos a 15 pavos. Y no me importa perder pues 30 céntimos por cada una o un pavo por cada una, es que me da igual. Además es una carta mágica antigua, quiero tenerlas todas las raras. Para cuando me pregunten yo le digo, a ver, ¿qué baraja quieres, hijo? Te la monto entera, te la mando montada si la quieres. Así. ¡Bam! Humilde, mi amado, más humilde que Dios. Humilde no me gana ni Dios. A ver, vamos aquí con cuidado. A cortar la protección de la televisión sin cortarme a mí. Vamos a remangar aquí la vaina. La vaina loca. Y eso es. Vale, aquí está el otro taco de tierras. Vale, llevo ya un supply de cuarto borde negro bastante potente. Vamos a ver. Me acaba de acordar un chaval que me pidió los Hypnotics, no sé, no me acuerdo quién era. Estos están un LP. Mira, mordiscos. ¿Cómo coño le hicieron eso ahí? Barajando boca abajo. Si no, ¿cómo lo han hecho así? Es un daño tan duro. Es como que la carta las notas de que la han golpeado. Se están poniendo por las nubes también, por cierto. By the way. Está por aquí.
¿Le falta el trozo? ¿No le falta el trozo? Sí, creo que ya le falta el trozo. Hay veces que si todavía lo tiene, se puede peinar para abajo y luego se mete en una perfect size y queda como aplastado el negro y no se vuelve a levantar. Y es como que no le ves tanto ese blanco dolorosísimo. Bueno, unas cosillas que tenían por ahí perdidas que le metí mano guapamente. Uf, no me acuerdo qué tienda era esta. No me acuerdo cuál era la tienda. Uf, ¿cuál sería? Es que empaquete esto creo que son muy poquitas. Una o dos tiendas nada más hacen este empaquetado esponjoso con unas bolsas absolutamente terribles. No me gustan nada. El empaquetado es un proceso muy importante del disfrute de un producto. Es muy importante. Vale, aquí le metieron con un bate. Menudo golpazo que le han dado, macho. La peña no quiere las cartas. Como yo, al menos. A ver, también accidentes. Los accidentes ocurren. Y la gente muy patosa existe. Muy patosa. Y bueno. Esos daños no se ven en las fotos. Como los japos te lo venden en el peor estado posible, mirad esto. Mirad esto, menudo hijo de la grandísima puta. Hijo grandísima de la mayor chingada. Está hiperdobladérrima esta vaina. Así la tengo yo ahora. Esto yo no sé. Igual es peor el remedio que la enfermedad. Voy a meterlas a presión y temperatura. Venga, para el taller. Hostia, en esta remesa me están llegando unas cosas muy fucking crazy. Os lo digo, os lo voy a decir. Funeral Repair, Mint. Chain. Cadena de Smog, Chain of Smog, me parece que era. Es Smother, el insectito. El Angus. Buenísimo. Esto creo que debía venir en un pack. Los azotacuerdas, otra carta. Diría que esta... Bueno, igual estas dos. No, el Smother. El Smother es la infrecuente más difícil de todo Premodern. La más difícil, con mucha diferencia. Pero yo creo que la segunda... Yo creo que es el azotacuerdas. Esta vale muchísimo más. Esto están pidiendo en Car Market, yo no sé. El último lo vendí en 15 pavos. O en 13 pavos, excelente. 15 ni Arminto, 16 ni Arminto. No sé cuánto estará ahora, pero es muy difícil de encontrar. La gente eso no lo entiende. Oh, y otro de estos. Esto es una rara muy jodida también. Raras hay unas cuantas difíciles. Pero esta es una de las típicas que es rara de mierda. Que ahora está empezando a jugarse y que no hay. Y tenía 4 foil y los mal vendí. Por eso es como que las foil tengo ahí una relación un poco difícil. Porque todas las veces que me han comprado foils, todas las veces, siento ese pequeño arrepentimiento, ¿no? Porque digo, bueno, esto, cuando tú lo puedes poner a un precio absolutamente desorbitado, que cuando pasan 5 meses ya no es precio desorbitado. Esto me pasó tantísimas veces que la gente las acaba pillando siempre. No importa el precio, simplemente es el tiempo, porque no paran de subir. Y las foils son las que más desmesuradamente suben. Porque al haber tan pocas y al ser una compra tan increíblemente emocional, pues el impulso es muy fuerte y el dinero quema en las manos. Y entonces pues siempre que vendo una foil, siempre sin excepción pienso, no sé si la habré hecho bien, pero bueno, es que tampoco puedo volverme loco porque es que es mucha guita. Cuestan mucha pasta en Japón las foils también. Cuestan, en la mayoría de los casos, menos que aquí, evidentemente.
pero cuesta mucha pasta. Es mucho dinero parado en las foils, mucho dinero parado. Y claro, pues algunas, yo qué sé, se venden al doble, o casi al doble. Pero si pagaste en Japón por una carta 300 pavos, pues es que tienes 300 pavos ahí. ¿Que luego la pones a vender en 600? Vale. Si puedes aguantar 300 pavos parados años o meses, pues entonces cuando la vendas es la polla. Pero si no, es el problema de las foils. Hay foils pequeñas que te cuestan igual 6 pavos y las puedes vender igual por 20. Pero también lleva tiempo. Las foils es un tema de comer aparte. Mirad esto por aquí. Otra rara muy complicada. Y el ángel antes aún había más, ahora se está poniendo complicado también. Y vienen juntitos, me los han puesto juntitos. Oh, estas Path to Exile los vi y dije, va, los pillos son tan bonitos. Esta es la ¿cómo se llama? Time Shifted de Time Spiral, de la segunda. Y esta la foil. Esta carta foil cuesta una aberración, no sé si cuesta 200 pavos, una barbaridad así. Estos son unas espadas para Modern, son las espadas de Modern. Remueven del juego la criatura, bueno, exilian la criatura, y le pones una básica al otro. El otro se busca la biblioteca y se pone una básica en juego girada. No se gana vidas tampoco. Entonces, bueno, me quedo con las espadas. No da ventaja de cartas. Pero vamos, que aún así es un cartón de la hostia. Yo las jugué un montón. Porque como mis colores siempre han sido en torno al azul, en torno al blanco, en torno al verde y algunas veces también en torno al negro, pues el blanco siempre lo suelo jugar. Y creo que he comprado todavía más. No sé, no me acuerdo dónde las pillé. Esto debe ser Cardshop Serra, debe ser. El Remand, un counter súper divertido. Esto es un counter que contrarresta el hechizo objetivo y se lo pones en la mano. Entonces, para contrarrestar una retrospectiva de una terapia, por ejemplo, se lo remueves del juego y ya no le vuelves a la mano nada. O, por ejemplo, en una lucha de counters, juegas una carta, le tiran un counter. Y entonces tú lo que haces con el remand es tirarle un counter a tu carta. Tu carta vuelve a la mano, te robas una carta y el otro pierde el counter. Es muy bueno también. Son cartas guapas. Este es un bicho muy guay también, el cocodrilo este. Remueves cartas de tu cementerio y le quitas coste. Y es un 5-5 por 1, básicamente. Este es el Tasigur. Es un bicho que es igual que el otro, es igual que este. Pero tiene una habilidad que pagas esto y sacas 4 cartas del top y el oponente elige con qué 2 te quedas, ¿no? Creo que era así. No, sacas 2 y el oponente te da una de esas 2 en la mano y te la pones en el del cementerio en la mano. Es un bicho muy guapo, me mola muchísimo. Es una pena que no esté... Acabaré jugando más formatos. Porque este bicho foil me la pone muy dura. Angel of the Gods. Esto es como un Pyroclans mejorado, que no se puede contrarrestar y hace 3. ¿No? No, las exilia. Se puede contrarrestar, pero las exilia. Va, aquí hay un montón de cartas guapas. Son todo cartas ultra jugables que pillé de las Time Shifted. Y bueno, los Karna, los vamos a separar. Cartas que yo jugué muchísimo en Modern, cuando jugaba Modern. Y que estoy probando. A ver, bueno, a ver si a la peña le mola y tal. En Japón. No a demasiada gente. Pero bueno, como es lo que digo, a mí me gusta mucho tenerlas. Entonces, pues ni tan mal, ¿no? Quedan ahí añejando y tampoco pasa nada. En el peor de los casos se les baja mucho el precio y se liquidan y punto. Pero eso no lo voy a hacer porque como me gustan mucho y me da mucho trabajo pillarlas porque yo compro carta por carta, una por una, pues lleva tiempo. Y yo valoro mi tiempo. Entonces, por eso os digo que tirarlo no me cunde. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver si hay cosillas guapas aquí. Mira que se usan plásticos, para el tema de los cartones, el coleccionismo y tal. Se tira de plástico
que no es normal un Armagedón. Qué guapo. El de Portal 1, esto es Portal 2. El de Portal 1 es absolutamente demencial el precio que tiene. Tiene el mismo precio prácticamente que el de Cuarto a Borde Negro, lo cual me parece absurdo. Cabellos plateados, hay poquísimos. Y 5 de estos. Sí, esta compra la empecé buscando estos. Los hielos son... Los fríos. Son complicadísimos. Chile es frío, ¿no? Frío agradable, decían. Suzushi se dice en japonés. Frío agradable. Tsumetai es un frío molesto, frío en plan invierno, que pasas frío. Y luego estaba otro, ¿cómo era? Tsumetai, Suzushi. Sí, había esos dos, creo que había otro más. Muy buenísimo este pack de aquí, buenísimo, buenísimo. Y un impulso, buenísimo. Uf, qué cantidad de plomo, madre mía, da gusto verlo. También hay que adelantar la pasta, ¿eh? Y tener la pasta adelantada casi 2 meses. Y eso no hay mucha peña que esté dispuesta a hacerlo, la verdad. Pero bueno, solo por seguir aquí grabando y disfrutando. Ya cunde. Esto lo vamos a guardar. Son bolsas que utilizo en pocas ocasiones. Uy, aquí le metieron un apriete. Vamos a quitarle el apriete, así podemos desembalar el chumbete de una forma infinitamente power. Eso por ahí, eso por allá. Ahí estamos. A ver. Aquí utilizan unos métodos. Esto debe ser por el tema del flat envelope. Es muy rollo yankee en Japón. Debe tener unos precios envío nacional muy barato, mucho más que aquí, el nacional. Allí te cuesta, bueno, de hecho lo sé porque hago envíos nacionales y creo que es porque son flat. Aquí ese servicio no existe. Correos es otro chiringuito del gobierno en el que da pérdidas y lo rescatamos todos los años. No sé si la gente es muy consciente de esto. Lo rescatamos todos los años con impuestos. Una empresa que generaba tanto beneficio cuando estaba el enanito, ese enanito que muchos dicen que era un cabrón. Yo no niego las atrocidades que ha hecho, pero tampoco niego los grandes logros y fuerza que le ha dado al país. Entonces hay que tener las dos cosas muy presentes. Pues el enanito tenía muchas empresas, como Correos, como Renfe, como Fenosa, si no me equivoco, que generaban unos beneficios tan positivos al final de cuentas de año que podían generar otros servicios pagados por las propias empresas públicas del Estado, como una sanidad gratis, como cobertura para ciertas minusvalías o discapacidades, como Dios manda. Y entonces, claro, pero era muy malo. Intentó reconciliar al pueblo español con el Valle de los Caídos. Otra cosa que no mucha gente sabe. El Valle de los Caídos es un acto de reconciliación porque están enterrados los muertos de ambos bandos que lucharon en la guerra civil, ¿no? Eso tampoco lo sabe mucha gente. Esta carta no me acuerdo qué hacía. ¿Qué carajo hacía? Era una carta bastante curiosa. Creo que sacrificabas un permanente y robabas 2 cartas. No estoy seguro, creo que sí. Pero era foil, costaba prácticamente nada y dije yo, vale, meto mano. Están guapas. Si son foil, están guapas. Y de hecho, sí, creo que pillé las que tenía. Ya veis, o sea, 4, poquísimas. Pues es una foil común, de mierda. Otra carta muy interesante que se está poniendo en los balos. Bueno, creo que de balos ya voy bastante servido. Pero si los veo no puedo evitar comprarlos. El problema es que, como los compro impulsivamente, cada vez que los compro, al siguiente restock, están más caros. Allá, en Japón, claro. Y eso no cunde un carallo. No cunde un carallo. Aquí tenemos Black Vice. Black Vice no. The Rack. Son los hermanos gemelos, Black Vice y The Rack. Ambos por uno por arriba y otro por abajo. Los abanderados, que vi que eran, bueno, interesantes. Dibujo Ron Spencer, absolutamente espeluznante el dibujo ahí. Es como una Superwoman, con un super abanderado. Y esto no me acuerdo qué era. Los Vindicate, y las élites, guapísimas.
de Parente. Vaya pedazo de dibujo, chaval. Un hype muy grande por Parente en la época de la Masticore. Que yo recuerde. Era cuando todo el mundo estaba ahí empalmadísima con la Masti, porque había reinado durante mazo tiempo el Morphoide, ¿no? En el azul era como injustos, ¿no? El Morphoide fue un bicho broken durante bastante tiempo. De hecho, hasta que salió Nemesis. No, Nemesis no. Destino de Urza. Eso fueron, ¿qué? 6 meses, 7 meses. Abanderando el bicho broken finisher del azul, del control azul, ¿no? Que te calzaban eso con un mana drain protegido con Force of Will, el Morphoide, y te lo calzaban en turno 4 o en turno 3 y ya estabas recogiendo. Aquí pillar unos Electrolizar, una carta que yo en Modern la jugué infinito, me encanta esta carta, de primera edición, los pillé, de Guild Pact creo que se llamaba. Por ese coste instantáneo, hace 2 daños repartidos como quieras, robas carta. Es una carta absolutamente celestial. Te mato un pollo, te mato un elfo, me robo carta al final de turno. Voy, enderezo. Ala, bajo tierra, vas. Estos también me han volado a lo mega crazy. Tenía muchísimos, en cosa de un mes se han volatilizado. No preguntes por qué. No entiendo los movimientos del mercado del cartón, pero ya me ha pasado de tener cartas, vamos a hacer otro montoncito, de tener cartas paradas durante meses y luego de repente, en cosa de 2 semanas, 3 semanas, puff, se volatilizan todas. Bueno, 36 minutazos de tralla malaya. Mil gracias por haber llegado al final. Nos quedamos con la abanderada. Os digo una cosa, no sé si eres chica o chico, pero la vida no tendría sentido sin las chicas. No tendría sentido. Y entiendo perfectamente que unos animales se maten a otros por mojar el churrito. Yo lo haría. Yo, si me dicen, puedes morir en la batalla o no mojar en toda tu vida, yo digo, buah, tío, prefiero morirme. Así os lo digo. Energía sexual, la energía más potente de todas, con la que se han hecho mayores traiciones en todos los campos. No lo olvidéis. Autocontrol ante todo, pero no ante las foils. Bueno, cuídate mucho. Espero que te haya molado la tralla mandanga esta que tengo aquí. Voy a seguir igual, me abro uno más. Y espero verte en el siguiente. Un saludo y un abrazo muy grande. Cuídate mucho. Chao.